La asociación vecinal intentó apropiarse indebidamente de mi granja, pero cometieron un grave error, olvidaron quién controlaba su suministro de agua. Cuando supe que secretamente habían vendido 1.700 acres de las tierras que pertenecían a mi familia desde hacía generaciones, comprendí que debía defenderme. Sin embargo, en vez de acudir directamente a tribunales, decidí demostrarles personalmente la fuerza de mi posición. Todo comenzó una mañana clara, ideal para la siembra, exactamente como le gustaba a mi abuelo. Apenas había salido el sol cuando subí al tractor, pero antes de ponerlo en marcha, noté que mi teléfono vibraba sin descanso. Al revisar los mensajes, casi pierdo el aliento. 10 llamadas perdidas de vecinos preocupados, 3 mensajes urgentes de mi primo Robert Vanderbilt y un correo intimidante de la asociación vecinal. El correo afirmaba ridículamente que el ruido de mi tractor violaba la tranquilidad comunitaria y que los olores de mis gallineros afectaban negativamente el valor inmobiliario del área. Me daban apenas 48 horas para cerrar todas las operaciones agrícolas o enfrentar multas diarias de $200. Era absurdo, reí abiertamente al leer la carta. Claramente no tenían autoridad alguna sobre mis tierras y estaba convencido de que todo era una maniobra intimidatoria. Pero al día siguiente, Caroline Morgan, presidenta de la poderosa asociación vecinal de Oak Ridge Heights, decidió visitarme personalmente. Escuché el ruido de una puerta de automóvil cerrarse con fuerza y vi como una mujer elegante, vestida con un traje blanco impecable, caminaba hacia mí acompañada por 2 miembros de su junta directiva. Caroline sostenía una carpeta oscura que parecía llevar malas noticias. Señor Walker, dijo ella con una sonrisa fría y calculada, tenemos que hablar sobre sus recientes infracciones. Yo crucé los brazos, observándola con desconfianza. No hay nada que discutir aquí. Su asociación no tiene ninguna jurisdicción sobre mi propiedad, respondí firme, pero Caroline mantuvo su compostura. Me temo que está equivocado, afirmó con aire de satisfacción. Según el Departamento de Zonificación del Condado, su exención agrícola expiró hace exactamente 1 año. Por lo tanto, ahora está obligado a cumplir con todas nuestras regulaciones. Esa revelación me tomó completamente por sorpresa. Mis impuestos no habían cambiado y mi familia siempre había cultivado esta tierra sin interferencias. Ninguna asociación puede cambiar 100 años de historia agrícola simplemente porque así lo desee, le respondí, pero ella permaneció impasible. Los tiempos han cambiado, señor Walker. Ahora existen estándares más exigentes, replicó fríamente mientras me entregaba una orden formal para detener todas mis operaciones agrícolas. Aquella amenaza encendió mi determinación. No pensaba rendirme tan fácilmente. Algo no cuadraba en esa historia y estaba decidido a descubrir qué era. Contacté inmediatamente a mi primo Robert Vanderbilt, quien formaba parte del consejo municipal. Lo han estado planeando durante meses, me confesó preocupado. Caroline Morgan se ha reunido en secreto con importantes desarrolladores inmobiliarios. Incluso ha falsificado actas oficiales después de haber sido aprobadas. Tras esa conversación, revisé cuidadosamente los registros públicos del condado y descubrí la gran mentira: mi exención agrícola estaba vigente por 5 años más. Caroline había falsificado información con fines oscuros. Decidí ignorar las intimidaciones de la asociación durante toda una semana, pero entonces comenzaron a presentar múltiples denuncias en la policía local sobre supuestas molestias causadas por mi granja. Pronto apareció el sheriff Jonathan Astor, un viejo amigo de la escuela, en mi puerta con expresión incómoda. Escucha, Michael, dijo el sheriff. Sé que estas acusaciones son absurdas, pero la asociación está presionando fuertemente. Incluso iniciaron una petición para declarar tu granja como una molestia pública. Jonathan, mi familia lleva generaciones alimentando este condado. ¿Qué sucede realmente aquí?, le pregunté con seriedad. Tras una breve pausa, Jonathan admitió con incomodidad. La asociación quiere construir un gran desarrollo inmobiliario en tus tierras y al parecer ya vendieron parte de ellas.
Fue entonces cuando noté a varios hombres trajeados tomando medidas y fotografías en mis terrenos. Sin pensarlo, subí a mi camioneta y me acerqué rápidamente hacia ellos. «Esto es propiedad privada. ¿Qué hacen aquí?», exclamé furioso. Uno de ellos, un hombre alto llamado Edward Rothschild, se identificó como representante de la empresa inmobiliaria Berkshire Development. Según nuestros documentos, adquirimos 1.700 acres a la asociación National Oak Ridge Heights hace 3 semanas. La construcción empezará muy pronto, afirmó con arrogancia. Aquella declaración me golpeó como un balde de agua fría. Corrí hacia mi casa, revisé los títulos originales y llamé inmediatamente al registro de propiedad del condado. Allí me confirmaron con frialdad que existía una transferencia firmada por mí hacía 6 semanas, reduciendo mi propiedad a apenas 300 acres. Al revisar la copia digital enviada por ellos, descubrí que mi firma había sido falsificada magistralmente. Al levantar la vista, observé a Carol Ann Morgan estacionada frente a mi casa en su lujoso SUV. Ella me miró directamente y saludó burlona con una sonrisa maliciosa. Tenía menos de un mes antes de que llegaran las excavadoras, pero en medio de esa desesperación, recordé algo crucial que los desarrolladores y la asociación habían pasado por alto: el suministro de agua. En 1943, mi abuelo había firmado un acuerdo con el condado para la construcción de un embalse sobre nuestras tierras, pero había insistido en mantener el control absoluto sobre el agua del mismo. Ese detalle parecía haber escapado de la atención de los ambiciosos inversores y políticos corruptos que habían falsificado mi firma. Ahora estaba listo para jugar mi carta más poderosa, consciente de que no importaba cuántas construcciones levantaran, todas dependían de mí para sobrevivir. La batalla legal que intenté iniciar resultó ser inútil desde el primer momento. Aunque contraté a prestigiosos abogados y reuní numerosas pruebas sobre la falsificación de mi firma, pronto quedó claro que me enfrentaba a un sistema lleno de influencias políticas y poderosas corporaciones. Las demandas se enredaron en procesos interminables, y antes de que pudiera detenerlos, las maquinarias ya avanzaban sobre mis tierras. En silencio y con impotencia, observé cómo los establos que construyó mi abuelo caían derribados por enormes excavadoras. Las cercas desaparecieron, y en cuestión de semanas los fértiles campos que habían alimentado a generaciones se transformaron en un gigantesco sitio de construcción. Donde alguna vez aprendí a manejar el tractor con mi abuelo, ahora se levantaban grúas, camiones de cemento y obreros con cascos amarillos corriendo de un lado a otro. A pesar de mi dolor, elegí esperar pacientemente. Sabía que la aparente derrota sería temporal y que eventualmente llegaría mi momento de contraatacar. Durante los siguientes años, el proyecto avanzó con velocidad. Las tierras que antes producían alimentos para toda la región se convirtieron en uno de los desarrollos inmobiliarios más grandes del estado, con exclusivos condominios, modernos centros comerciales, oficinas corporativas y parques privados. Los políticos hablaban en televisión sobre la transformación de aquel lugar en un símbolo de prosperidad e innovación urbana, pero ninguno mencionaba que la clave de toda aquella prosperidad seguía en mis manos: el control absoluto del suministro de agua. Los desarrolladores, liderados por Carol Ann Morgan, nunca se molestaron en revisar el acuerdo que mi abuelo firmó décadas atrás. Se habían llevado las tierras, sí, pero jamás obtuvieron los derechos del agua. La asociación vecinal y sus socios financieros continuaron confiados, creyendo haber ganado la guerra. Sus agentes inmobiliarios mostraban orgullosos maquetas impresionantes y prometían a futuros compradores una vida de lujo en un paraíso urbano autosustentable. Millones de dólares comenzaron a circular en preventas, pero nadie parecía darse cuenta de que estaban construyendo sobre una bomba de tiempo. Cuando el proyecto estaba casi finalizado, decidí revelar públicamente la carta que guardaba con paciencia desde el inicio. Una noche, con todos los contratos listos para ser firmados y las inauguraciones programadas, envié un comunicado oficial a los principales medios informativos. A la mañana siguiente, el escándalo estalló con titulares en primera plana: megaproyecto inmobiliario en crisis, suministro de agua en manos privadas.
En pocas horas, el pánico se apoderó de las oficinas de los desarrolladores. Miles de compradores comenzaron a cancelar sus reservas, los inversionistas desesperados exigían explicaciones, y los teléfonos no paraban de sonar con abogados intentando comprender cómo habían pasado por alto semejante detalle. Como había anticipado, recibí rápidamente una invitación urgente para una reunión privada. Esta vez no solo estaba presente Carol Morgan, la sala estaba llena con los dueños de las constructoras más poderosas del país, sus abogados más influyentes, inversionistas nerviosos e incluso el propio alcalde de la ciudad. Todos me observaban con una mezcla de incredulidad y temor, sabiendo que en ese momento yo tenía el control absoluto de su futuro. Finalmente, uno de los ejecutivos tomó la palabra intentando sonar calmado. Señor Walker, podemos resolver esto de manera amistosa. Díganos cuánto dinero quiere para liberar el suministro de agua. Crucé los brazos con serenidad absoluta y respondí con firmeza. No quiero su dinero. Las miradas de alivio iniciales desaparecieron rápidamente, reemplazadas por expresiones de profunda confusión y miedo. Otro inversionista preguntó con voz temblorosa. Entonces, ¿qué es lo que quiere exactamente? Me permití sonreír lentamente, disfrutando del momento antes de responder. Lo quiero todo de vuelta. Quiero mis tierras, mi granja, cada centímetro que ustedes me robaron. Caroline, que permanecía callada hasta ese instante, explotó indignada desde el otro extremo de la mesa. Esto es absurdo. Usted perdió esas tierras legalmente, fueron compradas y vendidas conforme a la ley. Nunca recuperará nada. La miré fijamente, disfrutando cada palabra al responderle. ¿Legalmente? Me sorprende que utilice esa palabra, considerando que mi firma fue falsificada y tengo pruebas para demostrarlo en cualquier corte. La tensión en la sala se volvió insoportable. Nadie podía negar la realidad que ahora enfrentaban. Justo en ese momento, mi abogado Richard Harrington, conocido por su astucia y experiencia, me hizo una señal para que habláramos en privado. Acepté de mala gana y salimos brevemente de la sala. Richard me miró seriamente antes de advertirme. Mako, cuidado. Recuperar la tierra podría significar décadas de juicios interminables. Hay otra manera de ganar aún más poder y dinero sin luchar contra estos gigantes en los tribunales. Escuché atentamente mientras él continuaba. Tienes algo que nunca habías tenido antes, control real. Oblígalos a pagar por quedarse allí. Convierte tu propiedad robada en una fuente eterna de ingresos. Ahora tienes la ventaja, úsalos para construir un imperio. Volví lentamente a la reunión, considerando cuidadosamente las palabras de mi abogado. Todos me observaban esperando mi siguiente movimiento. Respiré profundo, listo para ofrecerles una nueva propuesta que cambiaría mi destino para siempre. Volví a sentarme en la cabecera de la mesa, observando lentamente a cada uno de los poderosos ejecutivos y abogados presentes. Carol Morgan intentaba ocultar su nerviosismo, tamborileando discretamente con los dedos, mientras los inversionistas intercambiaban miradas tensas y preocupadas. El silencio se prolongó hasta que uno de los abogados finalmente rompió la tensión. Señor Walker, entendemos la complejidad de la situación, pero tal vez podamos llegar a un acuerdo razonable. Díganos exactamente cuáles son sus términos. Me tomé un instante, saboreando el momento antes de hablar con claridad. Quiero que quede oficialmente reconocido que esas tierras son mías. Mi firma fue falsificada, y puedo demostrarlo sin ninguna dificultad. Pero en lugar de obligarlos a demoler lo construido, estoy dispuesto a permitir que mantengan el desarrollo inmobiliario. Hice una pausa, permitiendo que un alivio prematuro apareciera en algunos rostros, siempre y cuando me paguen un alquiler vitalicio por cada metro cuadrado que me arrebataron ilegalmente. La reacción inmediata fue una mezcla de incredulidad e indignación. Uno de los inversionistas veteranos golpeó con fuerza la mesa exclamando: «Esto es un robo descarado». Levanté una ceja irónicamente. Es curioso que ahora se preocupen por el robo.
¿Dónde estaban esos escrúpulos cuando falsificaron documentos para apropiarse de lo mío? Caroline intentó intervenir nuevamente con desesperación. Esto es absurdo, el gobierno no permitirá semejante chantaje. Sonreí con calma y respondí mirándola directamente. Pueden intentarlo, Caroline, pero mientras tanto tendrán una hermosa ciudad llena de edificios lujosos y parques perfectos, sin una sola gota de agua. Los ejecutivos comenzaron a susurrar entre ellos. Algunos abogados trataban de negociar alternativas, como una indemnización única, pero negué firmemente con la cabeza. No estoy aquí para negociar, afirmé con dureza. Si rechazan mis condiciones, mañana presentaré formalmente la denuncia en los tribunales y este proyecto será declarado ilegal. Todos ustedes perderán hasta el último centavo invertido. Un pesado silencio cubrió nuevamente la sala. Finalmente, uno de los directores principales pidió tiempo para discutir la propuesta internamente. Tienen 24 horas, respondí tranquilamente antes de levantarme y abandonar la reunión. Los días siguientes se convirtieron en un intenso juego de paciencia. Sabía que intentaban encontrar una escapatoria legal, pero era evidente que estaban acorralados. Los medios continuaban explotando el escándalo, profundizando en los detalles más oscuros del caso. Expertos económicos advertían sobre el inminente colapso financiero del desarrollo si no llegábamos a un acuerdo rápidamente. Finalmente, después de interminables reuniones a puerta cerrada, recibí la llamada definitiva que esperaba con ansias. Aceptamos sus términos, anunció con desgana el representante legal de los inversionistas. Firmaremos mañana mismo. Al día siguiente, entré nuevamente en una lujosa sala de conferencias ubicada en el corazón financiero de la ciudad. Allí estaban todos, ejecutivos de grandes corporaciones, inversionistas prominentes, abogados prestigiosos y, por supuesto, Caroline Morgan, pálida y evidentemente derrotada. Su mirada no ocultaba el odio que sentía hacia mí, sabiendo que había perdido la batalla que ella misma había iniciado. Los documentos ya estaban preparados sobre la mesa, cuidadosamente revisados por mi abogado Richard Harrington. Antes de firmar, mencioné con calma un último detalle. Hay algo más que olvidamos incluir, anuncié con seguridad. Además del alquiler vitalicio, también pagarán mensualmente por el uso del agua. Una nueva ola de indignación surgió en la sala. Un abogado intentó argumentar. Pero ya acordamos un pago mensual por el terreno. ¿Por qué tendríamos que pagar adicionalmente por el agua? Me incliné hacia adelante con serenidad absoluta. Porque el agua, al igual que las tierras, es mía por derecho legal desde 1943. Si quieren mantener este desarrollo en pie, deberán pagar también por el suministro. Consideren esto como un tributo constante por haber intentado estafarme. Caroline explotó una vez más. Los está extorsionando abiertamente. Sonreí ligeramente, manteniendo el control. A diferencia de ustedes, Caroline, yo no necesito falsificar documentos para obtener lo que legítimamente me pertenece. Con profunda resignación, finalmente firmaron el acuerdo. A partir de ese momento, cada gota de agua que fluyera hacia el desarrollo generaría ingresos permanentes para mí. La ciudad sobrevivió, el proyecto prosperó aún más, y en poco tiempo millones comenzaron a fluir a mis cuentas bancarias cada mes. Meses después, presenté formalmente la demanda sobre la falsificación de mi firma. El juez confirmó rápidamente lo que ya todos sabían: la transferencia ilegal de mis tierras había sido realizada fraudulentamente por Caroline y sus socios. Su carrera terminó abruptamente en medio de escándalos mediáticos y juicios millonarios. Los inversionistas la abandonaron sin remordimientos, dejándola sumida en la desgracia y el desprestigio. Por mi parte, decidí no expulsar a nadie del desarrollo. Con la sentencia judicial a mi favor, elevé aún más el precio del alquiler y del suministro de agua. Pronto pasé de ser un humilde agricultor que estuvo al borde de perderlo todo, a convertirme en uno de los hombres más ricos y poderosos de la región.
La antigua asociación vecinal se disolvió en medio de acusaciones y escándalos. Los inversionistas, derrotados y sin opciones, continuaron pagando obedientemente mes tras mes. Caroline, destruida profesionalmente, se retiró a vivir lejos, sabiendo que jamás recuperaría su reputación. Hoy, mi familia posee un imperio sólido e intocable, construido precisamente sobre aquellos que intentaron arrebatarnos todo. Mis hijos y nietos no tendrán que enfrentar las mismas batallas, pero nunca olvidarán cómo obtuvimos lo que tenemos ahora, a través de paciencia, inteligencia y justicia. Mi venganza fue perfecta, porque nunca tuve que destruirlos, simplemente se destruyeron solos intentando destruirme a mí.